Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Vamos a tener nuestra clase de hoy. Hasta aquí hemos visto como resumen, ¿no? De lo que hemos visto. Primero hablamos de la binomial, donde teníamos una variable categórica binaria. Luego la hicimos la multinomial, donde tuvimos una variable categórica con varias categorías. Y vimos pruebas de hipótesis, como la de Pearson, para hipótesis nulas en las que se define completamente las probabilidades y otra en la que no se definen completamente las probabilidades, donde hay parámetros que se estiman. Después pasamos a dos variables categóricas, dos variables binarias. Entonces, estudiamos lo que son las tablas 2 por 2. ¿Ok? El día de hoy vamos a hablar de dos variables categóricas, pero esta vez van a ser I por J. I por J. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de eso el día de hoy. Tengo aquí unas diapositivas que les quiero mostrar sobre estas variables categóricas I por J, ¿verdad? Em, Vamos a comenzar. Algunas de estas partes ya las hemos visto, por así decirlo. Em, por eso las voy a ver con diapositivas para verlas más rápido. ¿En qué sentido las hemos visto? Las hemos visto para ver tablas 2 por 2. Pero hay algunas partes que sí son nuevas, que son para tablas I por J. Entonces, vamos a ver. Déjenme ver si se ve mi pantalla. Ah, ahí ya se vio, muy bien. Entonces, primeramente vamos a hablar de las estructuras probabilísticas para las tablas de contingencia. ¿Ok? Entonces, tenemos dos variables categóricas, X y Y. X va a tener Y categorías o niveles y Y va a tener J niveles. Clasificación conjunta de sujetos y por J combinaciones. Si X es de 3 niveles y Y es de 4 niveles, hay 12 combinaciones, ¿no? 3 por 4, 12. Y vamos a hablar de el caso en que las dos variables son de respuesta, ambas las observo, distribución conjunta de X y Y, pero también vamos a hablar de Y como variable de respuesta y de X como variable de explicación, en el cual condicionamos los valores de X y buscamos la distribución condicional de Y dado X. ¿Ok? La tabla rectangular de Y filas para los niveles de X y J columnas para los niveles de Y es la tabla de contingencia, que se suele llamar. El término tabla de contingencia lo acuñó Pearson en 1904, cuando introdujo las tablas. ¿Ok? Cada celda de la tabla representa las combinaciones de niveles de X y de Y. Y las celdas contienen las frecuencias o cuentas del número de veces que se observa cada combinación posible en una muestra. También se llama tabla de clasificación cruzada, ¿verdad? Y la tabla I por J se denota por I cruz J. Entonces aquí hay un ejemplo. Hasta aquí hemos estado viendo tablas de 2 por 2. Esta, por ejemplo, es 2 por 3. El ejemplo que el otro día introdujimos del estudio de Harvard de 1988, un estudio que duró 5 años. En los 5 años se observó un grupo de 22.000 médicos. 11.000 tomaron placebo y 11.000 tomaron aspirina, un poquito más de 11.000 en cada grupo, ¿no? Y durante los 5 años se nos monitoreó a ver quién tuvo infarto de miocardio. Y algunos de esos infartos fueron fatales, otros no fueron fatales, y otros simplemente no tuvieron ningún infarto, ¿no? Entonces ahí están tres categorías. Pues ese es un ejemplo. Hablemos de la estructura de probabilidad. Pi y J, la distribución conjunta de X y Y. Pi y más, la distribución marginal de X. Pi más J, la distribución marginal de Y. Hay autores que les gusta en vez de más poner el punto. Por ejemplo, a mí me gusta usar el punto.
porque en diseño experimental se utiliza mucho el punto. Entonces yo utilizo el punto más. Pero también hay la notación del más, que significa que si tengo pi más, quiere decir que el j se ha sumado, ¿no? Profe, perdón, una pregunta. Cuando tengo el I más, es que sumo la fila o la columna J, ¿verdad? Correcto. Sumo la columna. Y, y si tengo el más en I, es que se suma I en columna I. Bueno, Correcto. bueno, filas, en las filas Ahí I. está. Pi más es la sumatoria sobre j de pi y j. Y pi más j es sumatoria sobre i de pi y j. Ok, gracias, profe. Eso es. Y la sumatoria de los pi y más es igual a la sumatoria de los pi más j, igual a la sumatoria de todos, igual a 1. ¿Ok? En la mayoría de tablas, como por ejemplo el ejemplo del infarto, y es la variable de respuesta, x es la variable explicativa. Cuando x es fijo y no aleatorio, no tiene sentido hablar de una distribución conjunta. En ese caso, hablamos de la distribución de probabilidad de y para cada nivel de x. Le llamamos pi de j dado i. Estoy haciendo rápido porque hemos visto esta notación con las tablas 2 por 2, pero ahora estamos extendiendo a tablas i por j. Esto ya lo vimos el otro día, pero en tablas 2 por 2. Note usted que esta distribución pi j dado i es en sí una distribución completa para y, en el sentido de que si yo sumo sobre j, pi j dado i, da 1. Entonces me da una distribución completa para y. Una distribución con todas las propiedades de una distribución de probabilidades, pero es una distribución distinta o posiblemente distinta para cada nivel i de x. ¿Ok? Esta distribución se llama la distribución condicional de y, dado que x está en el nivel i. ¿Ok? Am, Aquí está una tabla 2 por 2. Esta sí la habíamos hecho anteriormente en clases, así que esta la voy a pasar nomás. Hicimos una igualita, me acuerdo. O sea, no igualita, pero la hicimos por separado. Hicimos la de pi j y la de pi j dado i. Y vimos los totales y todo eso. Una de las clases anteriores. Ahora, normalmente utilizamos pi sombrero para denotar el estimador. Otros autores les gusta usar p para denotar el estimador. Pi el verdadero valor y p el valor estimado. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de P o de P, o de pi sombrero, por ejemplo, P sub i j o pi sombrero sub i j, es simplemente la celda dividido para el total, que es n. N es el n más más o n punto punto, que es el total de todas las frecuencias, total del tamaño de muestra. Tenemos totales de filas, totales de columnas y total, ¿verdad? También tenemos las proporciones muestrales marginales. Estas son estimaciones de los pis. Estas no son las verdaderas probabilidades. Las verdaderas probabilidades no las conozco en general, son los pis. Y estos p's o pi sombrero son estimaciones. ¿Ya? Y tengo estimaciones de la probabilidad de cada celda, de las marginales y también de las condicionales. Por ejemplo, pj dado i es n i j dividido para n i más. ¿Ok? Muy bien. Y aquí un poquito más vamos a hablar sobre un ejemplo para entender un poquito ciertos valores. En medicina se habla de las pruebas de diagnósticos. Una prueba de diagnóstico se utiliza para detectar ciertas condiciones médicas indirectamente. Por ejemplo, el antígeno prostático en la sangre, es un examen que nos hacemos los hombres después de cierta edad, para detectar si tenemos cáncer de próstata. ¿Ya? Decimos que es una prueba indirecta porque una persona con cáncer de próstata puede tener el antígeno prostático bajo, aunque es poco probable, y una persona sin cáncer de próstata se le puede subir también el antígeno prostático por diferentes causas. Eh, un mamograma para detectar cáncer de mama, ese puede ser un poquito más eh, certero. Un rayo X, una resonancia magnética para ciertas enfermedades. Lo cierto es que el cáncer, por ejemplo, no se sabe exactamente con certeza eh, hasta que se toma se hace una biopsia. Estos que están aquí
se llaman indicadores tumorales. Antígeno prostático, mamograma son indicadores tumorales. ¿Ya? Em, claro, el cáncer de mama es el más común entre las mujeres, 10% de incidencia, pero el chance de que un mamograma sea certero varía según la densidad del pecho, la experiencia del radiólogo, etcétera. Entonces, una persona puede que tenga el cáncer, pues, como puede que no lo tenga. Vamos a suponer que el verdadero estado de la enfermedad es X. X, el estado de la enfermedad, tiene o no tiene cáncer. Y Y, el resultado del mamograma. Mamograma da positivo o da negativo. Bajo esta circunstancia, vamos a definir lo que se llama la sensibilidad y la especificidad de una prueba. Estas em, son cantidades que como estadísticos que alguna vez apoyen un equipo médico que está desarrollando un indicador de enfermedad, sea de tumor o sea de alguna otra enfermedad, les puede servir. Por ejemplo, aquí tenemos esta tabla. Pregunta, ¿esta tabla que está aquí es de probabilidades conjuntas o probabilidades condicionales? Piénsenlo bien. Esa tabla que está ahí, ¿distribución conjunta o distribución condicional? Distribuciones. Distribución conjunta o distribuciones condicionales. ¿Alguien? ¿Nadie? Si fueran conjuntas, la suma daría uno. Pero note que la suma no da uno. Punto 86 más punto 88 más punto 12 más punto 14. La suma es 2. Lo que sí tengo aquí son las distribuciones condicionales de mamograma para cada condición de cáncer. Es decir, la probabilidad de que una persona le dé mamograma positivo, dado que tiene cáncer de mama, es del 86%. Y que le dé negativo es del 14%. Un mamograma puede dar negativo aunque tenga cáncer. Y para una persona que no tiene cáncer, la probabilidad que el mamograma dé positivo es de 12% y de que dé negativo 88%. Ahora, estos números no son necesariamente reales, es solamente para ilustrar. Dígame, Jorge. Profe, perdón, cuando usted hizo la pregunta de qué sucedería si fueran conjuntas, ¿a qué se refiere con conjuntas? Estaba preguntando si esta es una distribución conjunta o distribución condicional. Oh, ok. La distribución conjunta es la probabilidad de que una persona tenga mamograma positivo y cáncer, de que tenga mamograma negativo y cáncer, de que tenga mamograma positivo y no tenga cáncer, que tenga mamograma negativo y no tenga cáncer. En ese caso, en una distribución conjunta, la suma de las probabilidades debe de dar uno, como decía en esta tablita. Las pi y j son las conjuntas. Pi 1, pi 1, 2, pi 2, 1, pi 2, 2. Esas son las conjuntas. ¿Ya? Cuando usted suma las conjuntas por fila, le da las marginales. Usted suma la fila 1, le da la marginal de x igual a 1. Suma la fila 2, le da la marginal de x igual a 2. Suma la columna 1, le da la marginal de y igual a 1. Suma la columna 2, le da la marginal de y igual a 2. Y cuando usted suma todas las probabilidades conjuntas, da 1. En cambio, las condicionales, estas que están aquí, son las probabilidades de y cuando x es 1, están aquí. Y acá están las probabilidades de y cuando x es 2. Son probabilidades Oh, ok, condicionales. ok, ok, ok. O sea, la tablita que nos mostró abajo es la condición del cáncer dado si el mamograma era positivo o negativo. No, al revés. Esta es la probabilidad de mamograma dado que sí tiene cáncer. Ay, Y ay, ay, ok, ok. la probabilidad de Gracias. mamograma dado que no tiene cáncer. Como suma uno por fila, quiere decir que la que está dada es el cáncer de mama. Ujú. Si sumara uno por columna, entonces estaríamos condicionando en la variable y. ¿No? Eso. Muy bien. ¿Estamos claros con eso, chicos? Sí, profe, gracias. Muy bien. Ahora, en estas dos distribuciones condicionales, tengo la distribución de condicional de y
o mamograma cuando la persona sí tiene cáncer de mama. Y tengo una segunda distribución condicional de mamograma, dado que la persona no tiene cáncer de mama. Y aquí vamos a definir dos cantidades que como estadísticos deben conocer si alguna vez participan en estudios médicos, en ciertos estudios médicos. ¿Qué es la sensibilidad? La sensibilidad tiene que ver con la probabilidad de que mi indicador tenga para detectar la enfermedad. ¿Qué tan sensible es a detectar la enfermedad? Cuando no es muy sensible, quiere decir que ese indicador no es muy bueno detectando la enfermedad. En este caso, la sensibilidad es la probabilidad condicional que la prueba dé positiva, el mamograma, dado que la persona tiene la enfermedad. Esto es en general, ¿no? Porque no solamente es para mamogramas y cáncer, es para muchísimas otras enfermedades y pruebas. En general, la probabilidad condicional de que una prueba dé positiva, dado que la persona sí tiene la enfermedad, se llama sensibilidad. ¿Ya? Es bueno que esta sea alta. Entre más cercano a uno, entonces, eh, mayor, mayor probabilidad será que yo detecte la enfermedad. Pero claro, tengo que equilibrarlo, tengo que equilibrarlo con la especificidad. Yo pudiera hacer una prueba y decir, mira, cada vez que el antígeno prostático salga mayor que cero, di que tiene cáncer. Y el asunto es que el antígeno prostático siempre sale mayor de cero. Ahí puedo tener una sensibilidad de uno, porque siempre voy a decir que sí tiene, ¿verdad? Entonces, cuando esté pero también voy a tener cada vez que sean, que no tiene cáncer, le voy a dar el 100% de las veces también que es positivo. Entonces, eso es una mala prueba, o es un mal procedimiento. Hay que balancearlo con la especificidad. ¿Qué es la especificidad? La probabilidad condicional de que la prueba es negativa, dado que la persona no tiene enfermedad. ¿Ya? Nosotros en estadística, si la hipótesis dura le ponemos como que no tiene cáncer, ¿verdad? El punto 12 viene siendo el error tipo 1. Y el punto 14, decir que no tiene cáncer cuando sí tiene, es el error tipo 2, que se conoce en pruebas de hipótesis, ¿no? ¿Ya? Y esta que está aquí, punto 86, viene siendo la potencia de la prueba. Nosotros como estadísticos sabemos que es un error tipo 1, error tipo 2, potencia de la prueba, pero en los médicos, en cambio, ellos les enseñan sensibilidad y especificidad. Sensibilidad, probabilidad de detectar la enfermedad, de que mi prueba detecte la enfermedad. Y especificidad, la probabilidad de que mi prueba de negativo cuando la persona no tiene la enfermedad. ¿Ya? Entonces queremos que estos dos sean lo más altos posible. Punto 86, punto 88. ¿Ya? Y que los de acá sean lo más bajos posibles. Entonces, cuando se diseñan las pruebas, por ejemplo, en el caso del antígeno prostático hay que ver dos cosas, ¿no? Cuánto antígeno, el total de antígeno y cuánto antígeno libre hay en la sangre. Y entonces, viendo los dos ya se llega a una conclusión. Pero vamos a suponer que solamente vemos uno. Y digo, ¿cuánto es preocupante? ¿Cuánto digo que sí tiene y cuánto digo que no tiene? Entonces, uno decide eso de una manera que se maximicen estos dos, ¿verdad? Si los cojo muy bajo, voy a tener quizás una alta sensibilidad y una baja especificidad. Si lo cojo muy alto, a lo mejor voy a tener una alta especificidad y una baja sensibilidad. Entonces, la idea es escoger un valor. Si usted se ha visto, no sé si alguna vez ha hecho exámenes de sangre, laboratorio donde yo me hago, me da los resultados y me dice, este valor debe estar entre esto y esto. ¿Cómo determinaron muchas veces eso? A través de experimentación. A través de experimentación se dieron cuenta las personas que tenían la enfermedad y que no tenían, cuánto les salía ciertos indicadores en la sangre, ¿no? Puede ser en la sangre o puede ser otras cosas. El mamograma no es en la sangre, ¿no? Es con un equipo, ¿no? Entonces, ahí tenemos el uso, por ejemplo, de probabilidades condicionales en un ambiente aplicado. En R también se pueden hacer eh, se pueden crear tablas de contingencia y se pueden hacer gráficos, ¿no? Voy a dejarles que ustedes mismos examinen el video, pausen en esta parte y vean los comandos de R para hacer estos distintos gráficos. Esta prop table
usted le da una tabla y le da la tabla de proporciones conjuntas. Estos son los pi y j sombrero, o p y j, ¿no? Estas son las proporciones a partir de la tabla, donde básicamente coge cada celda y le divide para el total de la tabla, ¿no? También hay un comando prop table tabla uno. ¿Qué es eso? Eso me da la proporción, pero condicionando por fila. Uno quiere decir por fila, que es la primera dimensión. Entonces ahí suma uno por fila. Estas son probabilidades condicionales. O prop table tabla 2, 2 es la segunda dimensión, quiere decir por columnas. Ahí suman uno por columnas, ¿no? Muy bien. Margin table, uno le dice a la tabla, quiero que me deje el margen 2, es decir, las columnas. Y aquí están las proporciones marginales, ¿no? El n más j, por así decirlo, ¿no? Y uno de margin table le puede sacar el prop table y le saca las proporciones marginales por columna. Otra vez, les voy a dejar que ustedes en el video pausen en estas partes para que ustedes mismos vean cómo se hacen las tablas de contingencia en R. Y el día jueves vamos a practicar también un poco con R, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, les voy a mostrar solamente eh, las formas como se pueden almacenar las tablas de frecuencia. Hay dos formas con data frames y una con tablas de múltiples vías. Y veremos cómo ir de la una a la otra, ¿no? Por ejemplo, aquí se crea un data frame con factores, que son variables categóricas, y luego se crea una tabla de contingencia a partir del data frame con la función extabs. O si yo tengo un extabs, lo puedo hacer data frame y da un data frame un poco diferente, en el sentido de que el de acá simplemente es por sujeto. El sujeto tuvo AX, A en la variable uno, X en la variable 2. El sujeto 3 tuvo AY, el sujeto 4 AY, o sea, se puede repetir. En cambio, en la segunda forma, que está acá, está cada combinación de las variables categóricas y cuántas veces ocurre. Otra forma de hacerlo, ¿no? Cuando uno transforma cualquier tabla, como la que teníamos originalmente de tratamiento de infarto, a data frame, le crea este tipo de tabla, con una columna que se llama frecuencia. Y una columna por cada variable categórica. ¿Ok? Independencia y homogeneidad también lo vimos para las variables, para las tablas 2 por 2. El mismo concepto ahora para tablas I por J, ¿no? Si pi, la independencia es que pi j es igual a pi más por pi más j para toda celda, ¿no? Em, si son independientes, la distribución condicional es igual a la marginal, cuando son independientes. Cuando no son independientes, las condicionales para cada fila pueden ser distintas, ¿no? Am, Cuando y es la variable de respuesta y x es una variable de explicación, se ha fijado, no se ha observado, no hablamos de independencia, pero hablamos de la hipótesis de homogeneidad. ¿Qué es la hipótesis de homogeneidad? En este caso sería que la probabilidad de la categoría J en Y, cuando X es igual a uno es la misma que cuando X es igual a 2 es la misma que cuando X es igual a I mayúscula. Entonces, la probabilidad J de la categoría J en Y es la misma para todos los niveles de X y para cada categoría de Y. Esa es la hipótesis de homogeneidad. Modalidades de muestreo, sí les mencionaba el otro día acerca del muestreo Poisson, donde la distribución conjunta de la tabla es la multiplicación de las Poisson individuales, suponiendo que las celdas son independientes. Si condicionan el total de la muestra, es decir, n es la suma, en ese caso tenemos la distribución multinomial, ¿no? Aquí tenemos la multinomial, la distribución conjunta. Y si condicionan el total de las filas, tengo aquí lo que es em, muestreo de multinomiales independientes. Un poco para que vean la diferencia, ¿no? Aquí tengo doble producto sobre I sobre J de la probabilidad Poisson. E a la menos muy J a la NIJ sobre NIJ factorial. Acá tengo una sola multinomial. Es decir, el producto sobre I sobre J de pi J elevado a la NIJ sobre NIJ factorial y por N factorial. Esa es simplemente una sola multinomial para toda la tabla. Acá, en cambio, tengo una multinomial por cada fila.
Es decir, aquí el total de cada fila es fijo, no es aleatorio, es fijado de antemano. Y para simplificar la notación, en este, cuando hablamos del total de la fila I, le llamamos simplemente NI, ¿ya? NI. Entonces, aquí tengo, para la fila I, tengo la multinomial. Las probabilidades condicionales de J dado I, elevado a la NIJ sobre NIJ factorial multiplicadas sobre todos los J, ¿verdad? Esto multiplicado por NI factorial me da la multinomial para la fila I. Y ahora, estas multinomiales para la fila I las multiplico por todo I. Entonces, es un tipo de muestreo distinto, ¿verdad? Aquí, em, aquí las filas son fijas, ¿no? No son probabilísticas, aquí el total de las filas son fijas. Muy bien. Y bueno, em, aquí están los nombres, ¿no? Muestreo Poisson, no se fija nada. Muestreo Poisson condicional en la muestra. Se fija el tamaño de muestra, en ese caso tenemos muestreo multinomial. Si se fija el total de la fila, muestreo de multinomiales independientes. Y si ambos, los totales de fila y de columna, se fijan, tenemos muestreo hipergeométrico, que sí lo vamos a ver para tablas 2x2 el muestreo hipergeométrico más adelante. Y esto les expliqué el otro día, ¿no? Justamente usé estas diapositivas. Si yo tengo un estudio para ver la relación entre el uso del cinturón y el resultado de un accidente, la variable X usa o no usa cinturón de seguridad, la variable Y resultó o no resultó en muerte el accidente. Entonces, voy a repetir que esto vimos el otro día, ¿no? Plan para catalogar, plan, tipo de muestreo número uno, catalogar todos los accidentes que ocurren en los próximos 12 meses según la tabla, según esta tabla. ¿Cuántos van a ocurrir los próximos 12 meses? No lo sé. Estamos hablando ahí de muestreo Poisson. Plan, tomar una muestra aleatoria de 200 accidentes los ocurridos durante los últimos 12 meses y catalogarlos según la tabla. En ese caso es muestreo multinomial, n igual 200, y con los parámetros pi1, pi1, 2. Entonces es muestreo multinomial, una sola multinomial. Plan, suponga que los registros de tráfico fatales se registran en el juzgado y los no fatales con la ANT. Y tomamos una muestra de 100 registros fatales de los de la ANT, perdón, de los del juzgado, y 100 registros no fatales con la ANT. Entonces, en este caso, yo estoy fijando los totales por columnas. Entonces, este es muestreo de binomiales independientes por columnas. Tengo una binomial en la primera columna, una binomial en la segunda columna, para ver si usó o no usó el cinturón de seguridad. ¿Qué es lo que debería hacerse para, estadísticamente hablando, seleccionar 200 sujetos al azar, a 100 decirles que usen el cinturón de seguridad y a 100 que no lo usen? Y ahora obligar a los 200 a accidentarse. Ahí sí tengo muestreo de binomiales independientes por fila, pero el problema de este esquema, aunque es bueno desde el punto de vista estadístico, no es ético. No, no le puedo obligar a 200 personas a accidentarse. Entonces, diseño experimental tradicional tiene su lugar. De hecho, en muchas cosas eh, es, es bueno, pero a veces en campos donde interviene la vida puede tener sus problemas éticos. Entonces recurrimos a estos otros tipos de muestreo. Este de aquí también lo vimos con las tablas 2x2, el del cáncer, ¿verdad? Ese lo estudiamos ya. El de los accidentes también los estudiamos. Y también vimos tipos de estudio. ¿Ok? Ahora, uy, se puso negra la pantalla. Ya, muy bien. Ahora que hemos hablado un poquito em, de la estructura de probabilidad, quisiera hablar, quisiera hablar un poquito acerca de otros aspectos de las variables I por J. Vamos a hablar de lo que es las medidas de asociación, ¿no?
Ustedes han oído hablar quizás de la covarianza. La covarianza sirve para medir asociación entre dos variables numéricas. ¿Cómo medimos asociación en tablas I por J? Bueno, una forma en tablas 2 por 2 puede ser el- la razón de posibilidades. Una razón de posibilidades de uno indica que son independientes o asociación homogénea. Mayor que uno hay una fuerte correlación o no correlación, pero las unas posibilidades son más grandes que las otras. Menor que uno son más pequeñas que las otras, ¿no? O log teta, que le interpretamos según si es cero, positivo o negativo. Entonces, para las 2 por 2 ya tenemos medidas de asociación. ¿Cómo es para las I por J? Bueno, aquí hacemos una distinción entre las variables nominales y las variables ordinales. Las variables nominales no hay un orden intrínseco en los niveles, ¿no? Por ejemplo, color de ojo, verde, café, azul, eh, miel, o raza, negro, blanco, indígena, chino, mestizo. No hay un orden específico entre ellos. En variables ordinales sí hay un orden. Variables ordinales puede ser una escala de Likert. No me gusta mucho, ¿verdad? Soy neutral, me gusta un poco, me gusta bastante. Esa es una escala ordinal, donde hay un orden entre las categorías. Entonces, aquí vamos a tratarlas de maneras distintas a cada una de estas. Comencemos con las variables nominales. Tablas 2 por 2, un simple número resumía la razón de posibilidades, ¿no? La asociación. En tablas I por J no es posible resumir toda la asociación con un solo número sin perder información, ¿ya? El asunto en las tablas 2 por 2, em, antes de, déjeme aquí abrir la pizarra un ratito. Un detalle en las tablas 2 por 2. A ver, pizarra, aquí está. Voy a compartir un ratito la pizarra. En las tablas 2 por 2, espérenme, ya, ok. En las tablas 2 por 2, yo tenía la distribución conjunta pi 1, 1, pi 1, 2, pi 2, 1, pi 2, 2. Esa distribución conjunta tiene, aunque tiene cuatro probabilidades, realmente tiene tres parámetros. Tres parámetros. ¿Ya? Pi 1 puede, si quieren, pueden decir pi 1, 1, pi 1, 2 y pi 2, 1. ¿Por qué decimos que tiene tres parámetros? Porque el cuarto parámetro, pi 2, 2, es uno menos pi 1, 1 menos pi 1, 2 y menos pi 2. ¿Por qué? Porque la suma de los cuatro debe de dar uno. Entonces, toda distribución conjunta en la tabla 2 por 2 tiene tres parámetros. Ahora, esta no es la única forma de parametrizarlos. Pudiéramos también calcular los márgenes pi 1 más, pi 2 más, pi más 1 y pi más 2. Ahí tenemos los márgenes, que también suman a 1. Las distribuciones marginales de por sí ya dan información, ¿no? Aquí pudiéramos decir que podemos hablar de dos parámetros marginales. Pi 1 más, ¿sabe que a mí no me gusta la notación del más? Bueno, la voy a utilizar porque es la que estamos utilizando ahorita. Ya. Pi 1 más
y pi más uno. Son nuestros parámetros de distribución marginal. ¿Por qué decimos que marginalmente solo tenemos dos parámetros? Porque pi 2 más se puede obtener como uno menos pi 1 más. Y pi más 2 se puede obtener como uno menos pi más uno. Entonces, marginalmente tenemos dos parámetros. Quiere decir que para obtener todos los parámetros, que son tres, necesito un tercer parámetro. Y ese tercer parámetro puede ser justamente la razón de posibilidades teta. Teta era pi 1, 1, pi 2, 2, dividido para pi 1, 2, pi 2, 1. Usted me da la razón de posibilidades y yo ya con eso puedo obtener mi distribución completa. ¿Sí? Estos tres parámetros, si usted me especifica estos tres, la distribución marginal de X, la distribución marginal de y la asociación teta, puedo obtener toda la tabla, ¿no? Y fíjese por qué. Mire, si usted me da, em, sino que hay que resolver ecuaciones, ¿no? Para obtener toda la tabla. eh, es fácil si usted me da tres parámetros, pi 1, 1, pi 1, 2, pi 2, 1, obtener pi 2, 2 y obtener teta y obtener pi 1 más y tener pi más uno. Eso es fácil. Y de los tres parámetros originales a la distribuciones marginales y parámetros de asociación. Pero el proceso contrario es simplemente un poquito más elaborado, ¿no? Es un poquito más elaborado. Y vamos a tratar de ver cómo lo hacemos, ¿ya? Y la forma como lo vamos a trabajar em, puede ser simplemente por sustitución, porque yo tengo varias ecuaciones. Por ejemplo, yo sé que pi 1, 1 más pi 1, 2 es igual a pi 1 más. Ahí está en la ecuación, ¿ya? Tengo una segunda ecuación que me dice que pi 1, 1 más pi 2, 1 es igual a pi más uno. Ahí ya tengo dos ecuaciones, ¿verdad? Y la tercera ecuación, tengo que pi 1, 1 por pi 2, 2 dividido para pi 1, 2, 1 menos pi 1, 1 menos pi 2, 2 menos pi 1, 2 es igual a teta. Aquí tengo tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Pi 1, 1, pi 1, 2 y pi 2, 1. Entonces, tres ecuaciones con tres incógnitas. Ahí están, tres ecuaciones con tres incógnitas. Entonces, ahora lo que tendría que hacer, obviamente, es resolver esas tres ecuaciones, ¿no? Resolverlas, ¿no? Em, muy bien. ¿Cómo las podemos resolver? Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Em, una de las ideas aquí es tratar de, puede ser tratar de ir despejando de cada ecuación una incógnita. Ah, sí estamos bien. Entonces, por ejemplo, yo pudiera despejar de la primera ecuación pi 1, 2. Va a ser pi 1 más menos pi 1, 1. Puedo despejar de la segunda ecuación pi 2, 1, que este va a ser pi más uno menos pi 1, 1. Y esos dos que acabo de despejar los reemplazo en la tercera ecuación. La tercera ecuación tengo pi 1, 1 por
pi 2 que es... Ah, no, perdón, aquí un detalle. El que quise poner así con paréntesis. Aquí abajo era pi 1 2 pi 2 1. Y acá arriba en vez de pi 2 quería poner uno menos pi 1 1 menos pi 1 2 menos pi 2 1. Ahí sí, ¿ya? Entonces, no he incluido pi 2 en la ecuación, solamente he incluido pi 1 1 pi 1 2 y pi 2 1. ¿Ya? Entonces, aquí tengo pi 1 1. Acá, acá, ya vamos a poner en el paréntesis algo. Voy a poner acá que es más directo, ¿verdad? Tengo pi 1 más menos pi 1 1 por pi 1 menos pi 1 1 igual a teta al final, ¿verdad? Note que estoy dejando todo en función de pi 1 1 en el sentido de que aquí era más uno, ¿verdad? Estoy tratando de, a partir de estos tres parámetros, pi 1 más, pi 1 y teta, a partir de esos tres, estoy tratando de sacar los originales, pi 1 1 pi 1 2 y pi 2 1. Tengo tres ecuaciones, estas tres, las incógnitas son pi 1 1 pi 1 2 y pi 2 1. Esas son las incógnitas. Entonces, aquí en las dos primeras ecuaciones las utilicé para poner las incógnitas pi 1 2 y pi 2 1 en función de la incógnita pi 1 1. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en esta lo vamos a hacer un poquito con cuidado, en el sentido de que tengo uno menos. Yo sé que pi 1 1 más pi 1 2 es pi 1 más. Le puedo poner aquí pi 1 más directamente. Y menos pi 2 1. Pero pi 2 1 es este. Entonces sería menos pi 1 más pi 1 1. ¿Ya? Y no sé si ya se dio cuenta qué tipo de ecuación va a quedar. Como yo despejo de pi 1 1, va a quedar una ecuación cuadrática. Que fíjese, multiplicando aquí arriba, me queda pi 1 1, ¿verdad? Menos pi 1 1 por pi 1 más pi 1 pi 1 más pi 1 y más pi 1 1 cuadrado igual. Y acá queda multiplicando por teta. Note lo que queda. Teta pi 1 más por pi 1 menos em, pi 1 más pi 1 multiplicado por teta y más pi 1 1 cuadrado multiplicado por teta. De esta ecuación yo ya puedo despejar, por así decirlo, pi 1 1 conociendo pi 1 más pi 1 y teta. ¿Ya? Claro, me van a dar dos soluciones, que una de ellas va a ser la verdadera, ¿no? Pero se puede despejar, ese es el punto. Am, Déjenme terminarlo aquí de hacer. Am, Estoy pensando cuáles paso al otro lado. Vamos a pasarlos de la izquierda a la derecha. Entonces tendré teta menos 1 por pi 1 1 al cuadrado, ¿verdad? Em, y el otro, fíjense que está igualito, ¿no? Aquí me faltó pi 1 1. A ver, aquí me falta un pi 1 1. No me di cuenta. Ahí. Porque abajo tengo pi 1 1 que multiplica por este. Aquí me faltó pi 1 1 por teta.
Ese me faltaba, ¿ya? Entonces, la ecuación quedaría teta menos uno por pi 1 cuadrado menos teta menos uno por pi 1 más pi más uno multiplicado por pi 1, ¿verdad? Y am, más teta pi 1 más pi más uno menos pi 1. Perdón, a ver, pero me estoy haciendo algo mal. Aquí está pi 1 solito, ¿no? No me di cuenta de ese detalle. Aquí estoy haciendo mal. Vamos a dejarle aquí uno menos así. Acá queda ese término. Ok. Voy a corregir. Voy a corregir. am, Tengo que corregir este término. Ya. Bueno, aquí el asunto es que queda am, menos, menos. Entonces aquí queda uno. Este uno pasa al otro lado con menos. Este pasa al otro lado con más. Pero como saco menos, sale eh, más teta menos uno. Si me equivoco, me avisan ya. Teta menos uno por pi 1 más pi más uno. Y esto multiplicado por pi 1. Ahí parece que sí quedó. Y el último término, más teta pi 1 por pi más uno igual a cero. Parece que está bien. Em, Me había olvidado que el término de arriba no tiene, todo está multiplicado por pi 1, ¿no? Entonces, el término lineal es ah, pi 1, aquí está con menos, multiplicando la suma de ambos, está bien, ¿verdad? Y aquí tengo por uno menos eso. Entonces, básicamente, este pasa al otro lado a restar, pasa con signo contrario, pero sacarle factor común menos, este queda de signo que está, entonces uno más teta menos uno, sí, está bien. Ya. Entonces, eso es una ecuación cuadrática. Entonces, yo puedo de ahí obtener pi 1. Pi 1 es igual. Si se sabe la ecuación cuadrática, ¿verdad? Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Y no tengo pulso. Pa, 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 pam, pam. Ahí está. Entonces, menos b 1 más teta menos uno por pi 1 más pi más uno menos b em, más menos raíz cuadrada de b cuadrado 1 más teta menos uno pi 1 más pi más uno al cuadrado menos 4ac menos 4 teta por teta menos uno por pi 1 por pi más uno y todo eso sobre 2a.
¿Ya? Y claro, solamente serían las raíces que dan por encima, por encima de, am, por encima de uno, ¿no? Perdón, por debajo de uno y por encima de cero. Es decir, no tomaríamos raíces mayores que uno ni raíces negativas, ¿no? Entonces, ahí está más o menos lo que sería la ecuación cuadrática. El punto de este ejercicio que acabo de hacer es este. Los tres, la distribución conjunta de una tabla 2 por 2 se puede parametrizar con tres probabilidades conjuntas de las cuatro se puede calcular, o, o se puede parametrizar con dos probabilidades marginales, la de una y la de la otra variable, y la, el parámetro de razón de posibilidades. Ese es un parámetro de asociación. ¿Ya? Las marginales no indican nada de la asociación. Las marginales solamente indican las probabilidades marginales de X y Y, pero el teta es el que indica si son independientes o no son independientes y qué tan fuerte es la dependencia. Eso es el teta, el que indica eso. ¿Ok? Entonces, em, de esta manera, pudiéramos nosotros despejar todos los parámetros, ¿no? Calculo pi 1, a partir de los que me dan, de los tres parámetros, pi 1 más, pi más uno y teta. Una vez que tengo pi 1, entonces puedo calcular pi 2, pi 2, 1 y finalmente pi 2, 2. Entonces, los tres parámetros, por así decirlo, pi 1 más, pi más uno y teta, estos tres parámetros son equivalentes a pi 1, pi 2, pi 2, 1. En el sentido de que los tres definen completamente la distribución. No se puede hacer con menos de tres y más de tres siempre va a haber parámetros redundantes. Entonces los puedo parametrizar o con los tres distribuciones conjuntas o con las dos marginales más el parámetro de asociación. Ese es el punto ahí de que el parámetro de asociación más las marginales definen completamente la probabilidad. En cambio, en cambio, por eso dice aquí, em, ¿dónde está el botón? Aquí está. Por eso dice aquí, en tablas 2 por 2 un simple número puede resumir toda la asociación. Porque de los tres parámetros, dos son por distribuciones marginales y el uno era de asociación. En tablas I por J no es posible resumir toda la asociación con un solo número sin perder información. Entonces vamos a ver ciertos resúmenes en los que se pierde información, pero también vamos a ver un conjunto de razones de posibilidades que permitan describir las características de la asociación entre las dos variables categóricas. ¿Ok? Hablemos de las razones de posibilidades en tablas I por J. ¿Ya? ¿Cuántas razones de posibilidades puede haber en tablas I por J? Si X tiene dos niveles y Y tiene dos niveles, solamente hay una, ¿no? Entonces, se puede calcular escogiendo dos niveles de X y dos niveles de Y para para calcular una razón de posibilidades. Por ejemplo, yo pudiera escoger pi a C, pi a D, pi b c y pi b d. En este caso he escogido las filas A y B de X y las columnas C y D de Y. Y pudiera formar la razón de posibilidad pi a C por pi b d dividido para pi a d por pi b c, producto cruz, ¿verdad? Ahora, ese tipo de razón de posibilidad, perfectamente válido, ¿cuántas hay? Ahí la X se puede tomar, de cuántas maneras diferentes puedo escoger dos niveles de X, combinatoria de 2 en I mayúscula. ¿De cuántas maneras diferentes puedo escoger dos
de los J niveles de Y combinatorias de 2 en J. Entonces, ¿cuántas posibles razones de posibilidades hay? Combinatoria de I de 2 en I por combinatoria de 2 en J. Son bastantes. Sin embargo, todas esas me dan lo que se conoce como información redundante. No necesito todas para saber la asociación. Necesito solamente un subconjunto de ellas. Entonces, vamos a considerar varios posibles subconjuntos. Uno le llaman las razones de posibilidades eh, locales. Razones de posibilidades locales. ¿Qué conjunto es este? En vez de permitir que escoger cualquier fila y cualquier columna, vamos a comparar cada fila con la siguiente fila y cada columna con la siguiente columna. Entonces vamos a definir teta y j como pi y j por pi i más 1 j más 1 sobre i j más 1 pi i más 1 j. Entonces básicamente estoy cogiendo cada celda y formando una tabla con la siguiente celda. La siguiente a la derecha, la siguiente hacia abajo y obviamente la siguiente en diagonal. En este caso, esta se puede definir para i igual 1 hasta i menos 1, porque no hay siguiente de la i mayúscula, ¿no? Recuerde que necesito definirla para la siguiente y para j, que va desde 1 hasta j menos 1. Entonces selecciono una fila i, la columna j se compara con la siguiente fila y siguiente columna. ¿Cuántas razones de posibilidades de este tipo existen? I menos 1 por j menos 1, porque i se puede escoger de i menos 1 maneras y j de j menos 1 maneras. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que todas las posibles posibilidades, combinatoria de 2 en i por combinatoria de 2 en j, se puede expresar en función de estas i menos 1 por j menos 1. ¿Ya? Em, Solamente para ver un pequeño ejemplo. Bueno, ahí vemos un ejemplo en breve, pero voy a mostrarles un ejemplo con una tabla 3 por 4, ¿ya? En una tabla 3 por 4 tengo pi 1 1, pi 1 2, pi 1 3, pi 1 4, una tabla 3 por 4, pi 2 1, pi 2 2, pi 2 3, pi 2 4 y pi 3 1, pi 3 2, pi 3 3, pi 3 4. Entonces, como hay 3 filas y 4 columnas, las razones de posibilidades locales, primero veamos todas, ¿no? Eh, Hay combinatoria de 2 en 3 multiplicado por combinatoria de 2 en 4. Combinatoria de 2 en 3 es 3 por combinatoria de 2 en 4. 4 por 3, 4 por 3 dividido para 2, 6. Hay 18 razones de posibilidades, ¿verdad? Uno, por ejemplo, en las filas puede ser uno con 1, 1 con 3, 1 con 2. Las columnas, uno con 2, 1 con 3, perdón. Las filas dije mal, es uno con 2, 1 con 3 y 2 con 3. Ahí están las 3. Y las columnas, uno con 2, 1 con 3, 1 con 4, 2 con 3, 2 con 4, 3 con 4. Ahí están las 6. Entonces, todas las combinaciones de esas 6 pares de columnas o 3 pares de filas me va a dar todas las posibles razones de posibilidades. Pero se puede expresar en función de menos. 3 menos 1 por 4 menos 1, estamos hablando de 2 por 3, 6. Puedo expresarla con tan solo 6. 6, 6 razones de posibilidades me permiten obtener todas las demás. ¿Cuáles son? Teta 1, 1, eh, teta 1, 2, teta 2, 1, teta 2, 2, teta 3, 1 y teta 3, 2. Pare de contar. Teta 1, 1 es pi 1, 1 por pi 2, 2 sobre pi 1, 2 y 2, 1. Estamos hablando de la fila 1 y columna 1 con la siguiente fila y siguiente columna, ¿no?
Teta 1, 2. Estamos hablando de la fila uno con la siguiente fila y la columna 2, ¿no? Entonces, en teta 1, 2 tenemos pi 1, 2 con pi 2, 3, ¿verdad? Este teta 1, 2, estamos hablando de esta tabla, fíjense. Pi 1, 2 por pi 2, 3, el siguiente de 1, el siguiente de 2 es 2, 3, dividido para pi 1, 3 por pi 2, 2, ¿ya? Y así es como se formaría en este caso em, la razón de posibilidades locales que se llaman, ¿no? Muy bien. Pi 2, 1 va, pero teta 2, 1, y de aquí pi 2, 1, y aquí la siguiente. ¿Cuál es la siguiente de 2? Es 3. La siguiente de 1 es 2. ¿Ya? Entonces estamos hablando de pi 2, 1, pi 3, 2. Y ahora combinamos acá pi 2, 2 con pi, ah, eh, pi 2, 2 con pi 3, 1. ¿Ya? ¿Qué tabla es esta? Pi 2, 1 con pi 3, 2. Estamos hablando de esta tabla. ¿Ya? Creo que los puse un poquito al revés. Yo me entiendo a qué me refiero con al revés. Creo que los hubiera puesto mejor para que se vea mejor. Este de aquí, acá. Este de aquí, acá. Entonces, aquí lo que he hecho es bajar una fila, ¿no? Ya. Y acá lo que he hecho es moverme una columna. Y teta 2, 2, teta 2, 2 es igual. Aquí va pi 2, 2 y aquí le sumo 1 a cada uno. Pi 3, 3. Acá cojo la fila de primero con la columna de segundo, pi 2, 3. Y acá la fila del segundo con la columna del primero, pi 3, 2. Este de aquí se refiere justamente a este, ¿no? Y finalmente tengo teta 1, 3, que será pi 1, 3 por pi 2, 4, dividido para pi 1, 4 por pi 2, 3. ¿Ya? Y la última, teta 2, 3, es igual, pi 2, 3 por pi 3, 4, se le suma 1 a cada uno, dividido para pi, fila del primero, columna del segundo, 2, 4, fila del segundo, columna del primero, 3, 3. Ahí está. Ese último se refiere justamente a esta tabla de aquí. Pi 2, 3 por pi 3, 4, dividido para pi 2, 4, pi 3, 3. Producto cruz. Ahora, estos 6 contienen toda la información requerida para la asociación. Si yo tengo esos 6, no pierdo nada de información. ¿Por qué? Pero usted se pone a pensar, ¿cuántos parámetros hay aquí? 12 menos 1, 11, ¿verdad? Hay 11 parámetros. ¿Con cuánto los puedo expresar? La, la distribución condicional de X serían 3 menos 1, serían 2. La distribución condicional de Y, 4 menos 1, serían 3. Ya van 5. ¿Cuántos faltan? Faltan 6. Los 6 que están aquí describen completamente la asociación. Ah, y si yo quiero sacar de uno que no sea consecutivo, usted puede. Usted puede, por ejemplo, sacar, a partir de estos 6, usted puede sacar cualquier otro. Y aquí está una formulita. Mire, si usted quiere calcular
Ahí ya se ve. Si usted quiere calcular, digamos, la razón de posibilidades para las filas arbitrarias A y B y columnas C y D, entonces esta se puede hacer como el producto desde I igual A hasta B menos uno, J igual C hasta D menos uno de teta y J. ¿Qué le parece? Y ese producto funciona. Vamos a ver lo que tenemos acá. Mire, aquí tenemos que hay 18 pares, ¿verdad? Aquí solamente estoy expresando 6 posibles, que son los consecutivos. ¿Qué tal si quiero uno que no sea consecutivo? Vamos a suponer que quiero hacer el producto cruz entre este y este que no es consecutivo, ¿ya? ¿Cómo puedo calcular yo esta razón que está aquí, que no es ninguna de estas, porque no son consecutivos? Es más, para hacerlo más, bueno, te puedo hacer esa también, ¿no? Pero vamos a hacer esta con esta y esta con esta. Nada consecutivo, ni la fila ni las columnas son consecutivas, ¿ya? Para hacerlo ahí. ¿Cómo pudiera yo calcular esta razón esta razón de posibilidades entre las filas uno y 3 y columnas uno y 3 cuando ninguno de estos no son consecutivas? Ah, pero fíjese, si yo quisiera calcular, digamos, esta asociación, esta razón de posibilidades entre las filas uno y 3 y columnas uno y 3 basado solamente en estas, ¿a qué sería igual? Bueno, estamos diciendo que eso sería igual a teta 1,1 por teta 1,2 por teta 2,1 y por teta 2,2. Es decir, multiplico el de la fila uno columna uno con la siguiente, fila uno columna 2 con la siguiente, fila 2 columna uno con la siguiente y fila 2 columna 2 con la siguiente. ¿Por qué funciona eso de ahí? Porque fíjese, teta 1,1 por teta 1,2 vamos a reemplazarle, ¿no? Teta 1,1 es pi 1,1 por pi 1,2 dividido perdón, por, por pi 2,2 dividido para pi 1,2 pi 2,1. ¿Qué pasa con teta 1,2? Este es pi 1,2 pi 2,3 sobre pi 1,3 pi 2,2. ¿Qué pasa con teta 2,1? Teta 2,1 es pi 2,1 pi 3,2 sobre pi 2,2 pi 3,1. Y finalmente teta 2,2 pi 2,2 pi 3,3 sobre pi 2,3 pi 3,2. ¿Qué va a suceder aquí? Bueno, vamos a ver las cancelaciones, ¿verdad? Si usted se da cuenta, este pi 2,2 se cancela con este pi 2,2 de acá, ¿verdad? Este pi 2,2 se cancela con este pi 2,2 de acá. Muy bien. Ah, ¿quién más se cancela? Pi 2,3 con pi 2,3. Pi 3,2 con pi 3,2, ¿verdad? Pi 2,1 con pi 2,1. Y pi 1,2 con pi 1,2. ¿Quién queda? Queda justamente pi 1,1, pi 3,3, pi 1,3 y pi 3,1. Todo lo demás se canceló. ¿Cuál es el punto? El punto es que usted puede encontrar cualquiera de las 18 que están aquí, cualquiera de las 18 posibles razones de posibilidades a partir de estas 6. Las que no están aquí las puede encontrar multiplicando estas, ¿ya? ¿Y cuál es la fórmula de la multiplicación? La fórmula está acá en la diapositiva, ¿no?
Entonces, si usted quiere hallar para cualquier par de filas AB y columnas CD, entonces hace producto de los correspondientes teta desde la fila A hasta la B-1, desde la columna C hasta la columna D-1. Haciendo este producto de tetas, entonces usted va a obtener esa razón. Es decir, las 18 que teníamos acá, las puede expresar en función de estas 6. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, 6 en este caso que vimos son suficientes para expresar toda la asociación. En este caso, I-1 por J-1. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, teta 1,1 sería primera fila, primera columna, con la siguiente fila y siguiente columna. 18 por 99 dividido para 161 por 5. En este caso, teta 1,1 es 2,08. ¿Ya? 2,08. 2,08 en este caso indicaría que eh, la, la posibilidad de ataque fatal cuando se toma placebo es el doble que la posibilidad de ataque fatal cuando se toma aspirina. Qué bestia, el doble. O sea, si te da ataque al corazón, con placebo es más probable que se muera que con aspirina. ¿Ya? Dado que le dio un infarto, ¿no? Porque este de aquí sería los que tienen infarto solamente, si se da cuenta. Teta 1,2 sería primera fila con segunda fila y segunda columna con tercera. 171 por 10.933 dividido para 10.845 por 99. 1,74. Este 1,74 me indica que los de placebo tienen una posibilidad de ataque no fatal, dado que la persona está viva, dado que la persona está viva, ¿no? Porque estos son los que no murieron, los que están aquí, dado que la persona está viva, lo- los de placebo tuvieron ataque al corazón, infarto de miocardio, 1,74 veces más que los de aspirina. La posibilidad del ataque era 1,74 más que los de aspirina. Entonces, estas dos asociaciones, estos dos números, resumen toda la asociación de la tabla. Si yo quisiera sacar, por ejemplo, la de ataque fatal y sin ataque, 18 por 10.933 dividido para 10.845 por 5, ese de ahí, simplemente multiplico estos dos. Y al multiplicar estos dos, ¿qué sucede? Se cancela el 171 y se cancela el 99 y me queda esto. ¿No? 363. Es decir, cuando comparo los que murieron por ataque al corazón y los que no tuvieron ataque, la posibilidad del ataque fatal para los de placebo es 3,6 veces que la de los de aspirina, ¿no? Pero este es redundante. Aquí habría tres posibles razones de posibilidades, pero solo son dos son necesarias. La tercera es redundante, se puede calcular a partir de las otras, ¿ya? Ahora, esa no es la única manera de obtener un conjunto mínimo, ¿no? Aquí estamos suponiendo que todas las probabilidades son positivas. Las posibilidades locales no son la única manera, no son el único conjunto mínimo de razones de posibilidades. Otra opción puede ser esta, ¿no? En vez de comparar con la siguiente fila y columna, se puede comparar con una fila o columna de referencia, un control, por ejemplo. Entonces podemos definir esta, el alfa y j, como cada celda con la última fila y la última columna se hace el producto. Aquí también estoy definiendo I-1 y J-1 por J-1 razones de posibilidades, pero de otra manera. Esta también define un conjunto único que define completamente a todas. ¿Ok? Y el asunto aquí es, sea que utilice estas, los teta y j, o los alfa y j, la independencia, como toda la asociación está en ellas, la independencia de la tabla, de X y Y, se consigue si todas las razones de posibilidades son iguales a 1. Sea que se utilice teta o sea que se utilice alfa.
Es decir, independencia acá en esta, de aquí. Basta comprobar que estas 6 son uno y eso ya me da independencia en toda la tabla. Me va a dar independencia en toditos. O sea, si estos 6 son unos, entonces va a haber independencia en toditos. Todos los 18 van a ser uno. O sea, la independencia se puede resumir solamente en estos 6. Y eso es lo que también estamos viendo acá en la diapositiva, ¿verdad? La independencia se consigue si todas las i menos uno, j menos uno son iguales a uno. Es decir, al igualar cualquiera de estas, ya sea los alfas o los tetas a uno, me da que todas las razones de posibilidades serán uno. O sea, habrá independencia total entre las dos variables. ¿Ok? Mm. Em, si tenemos tiempo para un poquito más. Sí. Factores de asociación. De esto vamos a hacer taller por si acaso el jueves, ¿no? Factores de asociación. Ya vimos que podemos, para no perder información, para capturar toda la asociación, lo podemos hacer con i menos uno j menos 1 parámetros. Y esos son los grados de libertad de Pearson, por cierto, de la prueba de Pearson, que estaba equivocado. Ya mismo les cuento un poco esa historia. Las razones de posibilidades comparan siempre dos filas con dos columnas. Muchos estudios se enfocan en la independencia de las variables. Cuando las variables son independientes, las razones de posibilidades estimadas serán cercanas a uno. Examinar cuáles se alejan de uno nos puede dar una idea de cómo una variable afecta a la otra. Entonces, una forma de estudiar la dependencia o independencia es a través de las razones de posibilidades. Otra forma es considerar la celda. Bajo independencia, pi j es pi más por pi más j. Si no son independientes, estos ya no son iguales necesariamente. Entonces, un autor dijo, ¿por qué no miramos a los factores de asociación? I por j factores de asociación. ¿Qué son los factores de asociación? Es la división de pi j dividido para pi más por pi j más. ¿Cuál es la idea? Si los factores de asociación son uno, si todos son uno, son independientes. Si la independencia de las variables se reduce a que todas las celdas tengan un factor de asociación de uno. ¿Cuáles son los posibles valores que toma esta variable que está aquí? El valor más pequeño es cero, si pi j vale cero para alguna celda. Y el más grande, el valor más grande que puede tomar este factor de asociación sería el caso que pi j valga uno de los de abajo. Si pi j vale pi j más, en ese caso va a valer uno sobre pi más, ¿no? Sin embargo, el máximo valor que puede tomar este es el mínimo entre estos dos, ¿ya? Se puede investigar qué celdas tienen un factor de asociación significativamente distinto de uno. Por ejemplo, algunos autores sugieren ver las celdas que tienen el factor de asociación mayor que 2 o menor que un medio. Y ahí podemos ver que algo pasa, que no hay independencia, ¿no? Esa es una manera. Es una manera. Otra manera es utilizando medidas de asociación de resumen, como la covarianza o la correlación. Pero ¿cómo definimos esta para variables nominales? Mire, ¿se acuerda el R cuadrado en regresión? El R cuadrado en regresión normal era la suma cuadrática de regresión dividida para la suma cuadrática total. Ustedes vieron regresión, me imagino, ¿verdad? En alguna materia, si no en estadística, por lo menos en modelos estadísticos. Pero el R cuadrado es una medida entre 0 y 1, que resulta que es el cuadrado de la correlación también, pero se puede ver como la varianza o la variabilidad en Y, la variabilidad total,
menos el valor esperado de la variabilidad de y dado x. Es decir, cuánto varía y al condicionar en x, y podemos hablar del promedio de esto. Esto siempre es menor que el de acá, y dividir para la varianza de y. Esto de aquí siempre da un número entre, entre 0 y 1, donde 1 quiere decir que tiene una relación muy fuerte lineal, y 0 no hay una relación lineal fuerte, ¿no? Claro, el problema de datos categóricos es que no podemos hablar de media y mucho menos de varianza, ¿cierto? No le podemos dar números. En variables ordinales quizás podamos dar un número, ¿no? Pero en variables nominales no, porque como en variables nominales no importa el orden, si alguien las pone en un orden y otra persona las pone en otro orden y le asignan números, van a dar resultados completamente diferentes. Y yo sí he visto estadísticos que a veces le han puesto simplemente números a variables completamente nominales, ¿no? Entonces, eso es incorrecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos alguna medida de incertidumbre que no dependa del valor numérico de las variables. Y aquí hay una, la entropía. La entropía, la entropía em, me indica qué tanta incertidumbre hay. La menor incertidumbre es cuando el 100% de la probabilidad se concentra en un solo nivel. Si usted me dice que la probabilidad de x igual al tercer nivel es de 1, no hay incertidumbre. Ahí hay certeza. Eso es una constante. La mayor incertidumbre es cuando la probabilidad se distribuye uniformemente entre todos los niveles. Es decir, cuando todos los niveles tienen la misma probabilidad, esa es la mayor incertidumbre que hay. Shannon, trabajando en teoría de la información, propuso la entropía como medida de incertidumbre, allá en 1948. Y luego esa entropía se comenzó a utilizar bastante en estadística. Y Shannon probó que em, esta medida, el negativo de la sumatoria de las probabilidades de las categorías multiplicado por el logaritmo de las probabilidades, satisface ciertas condiciones deseables, como que da el máximo valor posible cuando todas son iguales y el menor valor posible cuando la probabilidad está concentrada en una. Se me da como un continuo. Yo alguna vez leí ese paper porque mi advisor me hizo leerlo y él hace un desarrollo en el que demuestra que tiene que ser el logaritmo. Si alguna vez les interesa leerlo, pueden hacerlo, ¿no? Entonces, esta es una medida de incertidumbre. Esta medida no es la varianza, le he llamado B de Y, pero no es la varianza, pero se compara en el sentido de que entre más grande esta, quiere decir que hay más incertidumbre. Y entre más pequeña, hay menos incertidumbre. Entonces, cuando todas son iguales, da lo más grande posible. Esto de aquí. Cuando una de ellas se hace cero, pero cuando una de ellas se hace uno, ¿verdad? Logaritmo de uno es cero, por uno es cero. Y el resto, si una de ellas es uno, el resto se hace cero, ¿verdad? ¿Qué pasa con las que son cero? Me queda cero por logaritmo de cero, pero el logaritmo de cero es menos infinito. Si usted hace el límite de x, logaritmo de x, cuando x tiende hacia cero, es cero. Entonces, se hace cero, que es el mayor valor posible, básicamente. Perdón, que es el menor valor posible. Cero es el menor valor posible. Y de ahí para allá coge valores positivos. El menos es porque el logaritmo de un número entre cero y uno siempre da negativo, ¿no? Entonces el menos le hace positivo a este número. Entonces, Thale propuso utilizar la entropía para definir una medida similar al R cuadrado. Él dijo, vamos a considerar la entropía usando las probabilidades condicionales. B de Y dado X igual a Y, ¿no? Entonces, esa entropía, eh, utilizando las distribuciones condicionales, en el nivel I de X, sería pi de J dado I por logaritmo de pi de J dado I sumado sobre J con negativo. Esa sería la entropía para el nivel correspondiente a dado X igual a Y. ¿Qué es pi J dado I?
Pi j dado i es pi j dividido para pi más, por definición. Entonces estoy reemplazando en ambos. El valor esperado de esta variable, es decir, cogiendo esta entropía condicional para x igual a y, y le multiplico por la probabilidad de que x sea igual a y, esto me da el valor esperado de la entropía de y dado x. Entonces, esta me da la sumatoria sobre i de pi más por lo que está acá, ¿no? Pero el pi más se cancela, así ve, y me queda pi j por logaritmo de pi j sobre pi más. Y este es el valor esperado de la entropía de y dado x. Entonces, se resta la entropía de y menos sumatoria de pi más j por logaritmo de pi más j menos la entropía condicional de y dado x, el valor esperado de la entropía condicional de y dado x, que sería este que lo vimos en la diapositiva anterior. Si usted lo trabaja un poco, esto que está aquí, lo trabaja, le va a salir esto. Sumatoria sobre i sobre j de pi j logaritmo de pi j sobre pi más j. ¿Qué es esto? Este es el factor de asociación. Si todos los factores de asociación fueran 1 bajo independencia, esto de aquí va a dar 0 bajo independencia. Pero en el momento que hay dependencia, en el momento que hay dependencia, esto ya va a dar números distintos de 0. Entonces, el índice que propone este tail es esta suma que está aquí dividido dividido para ah, la entropía de Y. Note que aquí menos con menos se hizo más y al restarle esto queda todo positivo. Aquí queda todo más. ¿Ya? Todo más. Pero como este queda todo más y la de Y tiene un menos, aquí al final queda menos. ¿Ok? Ese de ahí es el U, este se llama el indicador U de tail. U de tail es un número que está entre 0 y 1. U es 0 si solo si X y Y son independientes. Y U es igual a 1 si para cada Y existe un J tal que pide J dado Y sea igual a 1. Es decir, si X define completamente si saber X me da con certeza lo que va a dar Y, entonces U da exactamente 1. Si para cada X yo puedo saber con certeza cuánto va a ser Y. Pero, y de ahí U, digamos que me da un continuo, ¿no? Entre 0 y 1. 0 independencia completa, 1 dependencia completa. Entonces, ahí podemos tener una medida de asociación. En R hay una librería que se llama DevTools que tiene una función llamada CELU, pero ese CELU calcula un índice diferente relacionado con modelos de predicción. El correlacionado a las variables categóricas, la misma librería contiene una función que se llama uncercoef. Quería hacer esta aclaración porque el CELU no hace el U de CEL. O sea, pasa que este CEL hizo algunos estadísticos que le llamó U. Entonces, el CEL-U es otro U de CEL, del mismo CEL, pero para otra cosa. El de tablas de contingencia le llama Answered Coef, coeficiente de incertidumbre. Answered Coef. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver cómo nos da el tiempo, si tenemos tiempo todavía, para ver las variables ordinales. Variables ordinales. Muy bien. ¿Cuál es el asunto en las variables ordinales? El asunto en las variables ordinales es que ahora las categorías tienen un orden. Mira este ejemplo. Satisfacción laboral. Uno, disatisfecho. Dos, un poco satisfecho. Tres, muy satisfecho. Tienen un orden, ¿verdad? Disatisfecho va antes de un poco y un poco va antes de muy. No puedo poner primero muy, después disatisfecho y al final dos, poco satisfecho. Entonces hay un orden. Edad. Menor de 30, entre 30 y 50, mayor a 50, tiene un orden.
Entonces, estas dos variables son ordinales. Es una tabla 3 por 3, una tabla de contingencia, pero ahora las categorías están ordenadas. Son, las dos variables categóricas son ordinales en este caso. Cuando son ordinales hay que tomar en cuenta el orden, ¿ya? Vamos a hablar ahorita de los pares concordantes y discordantes. Con variables ordinales podemos hablar de tendencias monótonas. ¿Qué quiere decir tendencia monótona? A medida que la una aumenta, la otra aumenta, o a medida que la una aumenta, la otra disminuye. Esas son tendencias monótonas. Quizás la satisfacción laboral aumenta cuando la edad aumenta. Puede ser. Una de las medidas que describe el grado de esta relación se basa en pares de sujetos. Un par es concordante si el sujeto con X más alto también tiene Y más alto. Un par es discordante si el sujeto con X más alto tiene el Y más bajo. Vamos a suponerlos de esta tabla. Tenemos 3 edades y 3 satisfacciones laborales. Entonces, yo comparo dos sujetos. Un sujeto en la celda -31, es decir, joven y no está satisfecho con su trabajo. Y un sujeto en la celda 2, que está entre 30 y 50 y que está poco satisfecho con su trabajo. Entonces, el X de este sujeto es mayor que el X del de acá. Y el Y de este sujeto es mayor que el Y del de acá. Entonces, estos dos sujetos forman un par concordante, ¿no? No formamos pares concordantes si los X son iguales o los Y son iguales. Tiene que ser el X mayor y el Y mayor, entre el uno y el otro, ¿no? Si yo tengo un sujeto en la celda menor que 32 y lo cruzo con otro sujeto en la celda 30-51, esto sería un par discordante, porque el segundo sujeto tiene mayor edad y sin embargo tiene menor satisfacción laboral. ¿Sí se da cuenta de eso? Entonces, este sería un par discordante. Entonces, la medida que vamos a hacer se basa en la comparación de los pares concordantes y los discordantes. Si hay bastantes pares concordantes, quiere decir que a medida que X sube, Y sube. Si hay bastantes pares discordantes, quiere decir que a medida que X sube, Y baja. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Recordemos la tabla. Fíjense aquí en la tabla. Los 34 sujetos que están en la celda menor que 31, ¿con quién formarían pares concordantes? Con estos 174 que están en 30-52, porque tienen mayor X, mayor Y. Con estos, los 304 que están en la 30-53, tienen mayor X, mayor Y. Con estos, en la celda mayor que 52-75, tienen mayor X, mayor que Y. Y con estos, 172. Entonces, los 34 que están aquí forman pares concordantes con los 174, 304, 75 y 172. Y eso es lo que hemos puesto aquí, que los 34 sujetos de la celda menor que 31 forman pares concordantes con los sujetos en las celdas 30-52, 30-53, mayor que 52 y mayor que 53. Lo cual, ¿cuántos pares son? 34. Cada sujeto de los 34 forma un par con cada uno de estos sujetos que están acá. En total, 24.650 pares concordantes que se forman con esta celda. Los 53 sujetos en la celda 30 menor que 32 formarían pares concordantes con los de 30-53 y mayor que 53. Es decir, los 53 serían con 304 más 172, 25.000. Y los 80 sujetos en la celda 30-51 formarían pares concordantes con los de mayor que 52 y mayor que 53. Nada más. Entonces 80 por 75, 172, 19.760. Finalmente, los 174 sujetos en la Z3052 solamente formarían pares concordantes con los de mayor que 53. Estamos hablando de 29.000 pares. ¿Cuántos pares concordantes hay en total? 99.566 pares concordantes. Vamos a los discordantes.
O vamos a la tabla. Menor que 32. ¿Con quién forman discordante los de menor que 32? Estos 53. Tendría que ser mayor en X y menor en Y. Entonces los 53 que están aquí, que tienen X menos 30, mayor en X serían 30, 50, 50. Menor en Y, estos tienen Y2, sería 1, ¿verdad? De estos 53 formarían pares discordantes con 80, 29. Con estos. Porque tienen mayor X y menor Y. Es discordante. Entonces, por eso está aquí que los 53 menor que 30, menor que 32, forman pares discordantes con 30, 51, mayor que 51. 53 por 80 más 29 son 5.777 pares discordantes. Y así, vamos, ¿no? Los 88 sujetos de la celda menor que 32 formarán pares discordantes con los que tienen mayor X, 30, 50 o mayor que 50 y menor Y, 1 o 2. Son 31.500 pares. Y así acá se forman 5.000 pares más. Y acá tenemos 31.000 pares más. En total, 73.943 pares discordantes. ¿No? Entonces, en este caso tenemos más pares concordantes que discordantes. Esto sugiere una tendencia a mayor edad, mayor satisfacción laboral. ¿Ok? Ahora, dada una distribución conjunta, uno puede calcular para cualquier distribución conjunta la probabilidad de un par concordante y de un par discordante. No vamos a hacer eso, pero eh, la medida de asociación que vamos a considerar considera la probabilidad condicional de que un par sea concordante dado que no tienen empates. Nos referimos a que no tienen igual X ni igual Y. La probabilidad de que un par sea discordante dado que tiene empates. Y la diferencia de estos dos, gamma C menos gamma D sobre gamma C más gamma D, se le llama la medida gamma. Le vamos a llamar gamma por ahora. La probabilidad de par concordante menos la probabilidad de par discordante dividido para la suma. Ese valor es un número entre menos 1 y 1. Es como una correlación. Gamma es 1 si la probabilidad de par discordante es 0 y menos 1 si la probabilidad de par concordante es 0 y es 0 si la probabilidad de par concordante es igual a la probabilidad de par discordante. ¿No? Independencia de X y Y implica que gamma es 0. Sin embargo, gamma 0 no quiere decir que X y Y sean independientes. ¿No? Uno podría tener distribuciones conjuntas en las que las probabilidades de concordante y discordante sean iguales, por ende gamma sea 0 y que no sean independientes. Entonces, pero independencia implica gamma cero no necesariamente implica independencia. ¿Ok? Esta no es una medida de dependencia arbitraria, sino tendencia monótona. ¿Cómo lo estimo? Un estimador de gamma es C menos D sobre C más D. Pares concordantes menos pares discordantes dividido para la suma. Pares concordantes más pares discordantes. En este caso, aunque sí hay más pares concordantes que discordantes, vemos que esto está más cercano a 0 que a 1, ¿no? Punto 14 es medio, es una tendencia débil, que la satisfacción laboral aumenta con la edad. Esa es la tendencia a mayor satisfacción, mayor edad, pero mayor edad, mayor satisfacción, pero es una tendencia débil. Más cercana a 1 me indicaría una tendencia más fuerte. ¿Ok? Finalmente, uno puede crear una tabla en R, pueden después copiar el código a partir del video, y la misma librería de Stools tiene un comando que se llama Goodman-Kruskal Gamma. Goodman y Kruskal son los autores. De hecho, este gamma se le suele conocer como el gamma de Goodman y Kruskal. ¿Ok? Así como el otro era U de Thiel, este es el gamma de Goodman y Kruskal. Punto 1476, que es lo mismo que dio acá, ¿no? Goodman-Kruskal Gamma, la misma librería de Stools. Hay
DSTools también tiene este comando, assocs_table. Assocs me da algunas medidas de asociación que uno puede hacer para o calcular para una de estas tablas, ¿no? Incluyendo el coeficiente de contingencia, el B de Kramer, el tau de Kendall, el gamma de Kruskal, Goodman-Kruskal es el que acabamos de ver. Hay el tau de Stewart, el D de Somers, columnas a dos filas o filas a dos columnas, correlación de Pearson, correlación de Spearman, el lambda de ser a dos columnas, de filas a dos columnas o simétrico, el coeficiente de incertidumbre, el coeficiente de incertidumbre, este es el que vimos temprano, coeficiente de incertidumbre. Nosotros lo hicimos la versión de columnas a dos filas, ¿no? Pero hay otras versiones también de este coeficiente. Y uno que se llama información mutua. No vamos a ver todos esos, pero por lo menos ya les di cuántas medidas. Tres. Vimos coeficiente de incertidumbre. Vimos el U de Thiele. Este es el U de Thiele, ¿no? Ah, no, dos les vi. El coeficiente de incertidumbre y vimos el de gamma de Kruskal y Goodman. ¿Ok? Muy bien. Déjenme ver cómo estamos de tiempo. Ya. Nos queda un poquito más. Sí, creo que me da en los próximos 10 minutos darles lo último que quería darles hoy día de hoy. Que yo sé que es bastante, pero lo vamos a practicar lo vamos a hacer con datos reales el día jueves, ¿ya? Para que ustedes lo practiquen. Comparación probabilística de variables ordinales. Mire, vamos a suponer una tabla 2 por j, donde y es una variable ordinal y x es simplemente binaria, ¿ya? Entonces estamos hablando de, eh, tengo dos filas, la variable y1 es la fila, es y observado en la fila 1 y y2 es y observado en la fila 2, ¿ya? Entonces, queremos aquí hablar de la probabilidad de que y1 sea mayor que y2 y la probabilidad de que y2 sea mayor que y1. Vamos a restarlas. Vamos a llamarle a este delta. Este delta me va a dar un número entre -1 y 1. ¿Qué quiere decir que delta sea igual a 0? Quiere decir que, dado que no hay empates, la probabilidad de que y sea más alto en la fila 1 que en la fila 2 es la misma que sea más alto en la fila 2 que en la fila 1. ¿Ok? Estas dos son iguales, si delta es 0. Si delta es mayor que 0, eso quiere decir que los sujetos en la fila 1 tienden a tener un y más grande que los de la fila 2. O sea, aquí delta mayor que 0 me da mayor tendencia en la fila eh, y1, me da categorías más grandes. Acuérdense que es ordinal. Me da categorías más grandes en la fila 1 que en la fila 2. Es mayor probabilidad de que la fila 1 genere categorías más grandes que la fila 2. ¿Ok? Y1 tiene la misma distribución que Y2. Delta es igual a 0. Pero delta igual a 0 no implica que Y1 y Y2 tengan la misma distribución, ¿no? Para entender esto, para entender este asunto de las distribuciones de Y1 y Y2, considere las distribuciones acumuladas condicionales. F de J dado I será la suma de pi1i, pi1 dado I hasta pi j dado I. Distribución acumulada condicional, ¿no? La fila 1 es estocásticamente más grande que la fila 2 si FJ dado 1 es menor o igual que FJ dado 2. Y esto de aquí implica delta mayor o igual que 0. Lo contrario no es cierto, delta mayor o igual que 0 no implica esto, ¿no? Pero ¿qué quiere decir esto gráficamente? Mire, aquí están las acumuladas, ¿no? Si decimos que la fila 1 tiene una acumulada menor o igual que la fila 2, eso es equivalente a decir que fila 1 es estocásticamente más grande que la fila 2. ¿Cómo va a ser más grande si es menor o igual? Vamos a ver qué pasa. Aquí fíjese, la fila 1 tiene
distribución acumulada menor o igual que la fila 2, ¿verdad? ¿Sí ve? Pero ¿qué implica eso? Eso implica que en la fila 2 tiene más probabilidades en las categorías bajas y tiene menores probabilidades en las categorías altas. Mientras que la fila 1, que es menor o igual, le pone pocas probabilidades a las categorías bajas, probabilidades pequeñas, y le pone probabilidades más grandes a las categorías altas. Fíjese que aquí, la categoría 1 en la fila 2 es mayor, ¿verdad? Aquí la probabilidad es este poquito, acá es casi el doble. Mientras que acá la probabilidad de Y menor o igual que 5, aquí tenemos este salto que me da la probabilidad de Y igual 5. Para la fila 1 es una probabilidad bastante alta, de aquí hasta acá. Para la fila 2 es un poco menos. Perdón. Como la acumulada de la fila 1 es menor o igual que la acumulada de la fila 2, quiere decir que la fila 1 tiende a dar Y más altos, tiene probabilidad más alta en los valores más altos que la fila 2. Por eso decimos que la fila 1 es estocásticamente más grande que la fila 2. Esto, por cierto, implica que Y1, la probabilidad de Y1 es mayor que Y2, es más grande que la de Y2 es mayor que Y1, ¿no? Em, a partir de una muestra, uno puede suponer dos multinomiales independientes y calcular el delta, ¿verdad? El delta que está aquí, este delta, puede estimarlo a partir de la muestra con esta fórmula, ¿verdad? Pero hay otra forma de calcularlo. Si suponemos que X fuese ordinal, y artificialmente decimos que la fila 1 es el nivel más alto y que la fila 2 es el nivel más bajo, entonces resulta que este delta es pares concordantes menos pares discordantes dividido para el tamaño de muestra de la fila 1 por el tamaño de muestra de la fila 2. En otras palabras, la diferencia entre pares es esta probabilidad de aquí, esta diferencia de probabilidades, se puede estimar con los pares concordantes y discordantes. Y si J es igual a 2, si J es igual a 2, este delta termina siendo simplemente la diferencia de proporciones. Si proporción de éxitos en la fila 1 menos proporción de éxitos en la fila 2. Imagínense. O al revés, fila 2 menos fila 1. Entonces, diferencia de proporciones. Si J es igual a 2. Cuando J es mayor que 2, este delta termina siendo la comparación de los pares concordantes y discordantes. Aquí un ejemplo. Tenemos aquí, digamos, tratamiento del dolor. Pacientes de cirugía laparoscópica. Eh, y tenemos aquí una medición del, am, una medición del nivel de dolor que experimentaba el paciente después de la cirugía. Y se estaban aplicando dos tratamientos para controlar el dolor, un tratamiento activo, un ingrediente activo y un control, ¿ya? Entonces los 41 pacientes fueron asignados aleatoriamente a los tratamientos, 22 se les dio el tratamiento activo y 19 el control. ¿Qué notamos aquí? Nivel de dolor, dolor bajo hasta dolor alto, ¿no? 5 son los que más les duele, uno es lo que menos les duele. Vemos que los pacientes que tuvieron tratamiento activo tenían mayormente sus niveles de dolores en uno y 2, ¿no? En uno la mayoría, 2 y 3 pocos, 4 y 5 ninguno. Mientras que los que tuvieron el control también tuvieron la mayoría en 1, pero tuvieron unos considerables en 2, 3, 4 y 5, ¿no? Si calculamos los pares concordantes y los discordantes y dividimos por el tamaño de las muestras de dos filas, esto me da un delta de menos 0,543. ¿Y por qué da negativo? Porque en este caso la fila 1 tiende a dar dolor más bajo que el de la fila 2, ¿no? Muy bien. Aquí recuerde que estamos suponiendo que eh, activo es mayor que control, ¿no? Ese es el orden.
Aquí está, este de aquí, delta, se llama el delta de Somers, que salía antes en la tabla de acá, el delta de Somers, delta de Somers. Y es el de columnas a dos filas. Este delta se llama el delta de Somers. ¿Ok? En R, usted crea la tabla y en la misma librería de DevTools tiene este comando Somers Delta, le da la tabla y en este caso le da la dirección columna para indicar que las columnas son los que contienen la variable de observación, la respuesta, y entonces le da esto, ¿no? Lo mismo que nos había dado acá. ¿Ya? Con eso acabamos la parte teórica. Todo eso tiene que ver con tablas I por J y no he terminado tablas I por J. La próxima semana vamos a ver más sobre las tablas I por J, pero fue bueno primero haberlo visto en 2x2, ¿no? Porque en 2x2 logramos entender mejor ciertos conceptos y ahora los hacemos en I por J. El jueves, el jueves, les voy a dar unas cuantas tablas, una tabla con nominales y una tabla con ordinales, y vamos a hacer cálculos de medidas de asociación, de razones de posibilidades, vamos a hacer cálculos de eh, medidas de asociación para nominales y para ordinales, etcétera. ¿Ya? Por ahora lo dejamos ahí. Voy a ver si de una vez subo la clase, ¿ya? Eso es todo por hoy, chicos. Nos estamos viendo. Hacen bien. Chao. Eso es todo. Se acabó. Sí, profe. Buenas noches. Buenas noches, Profe, chicos. gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Chao, chao. Pasen bien.